3813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos formas, según Rousseau, de educar un bebé. El bebé llora, la única forma de posibilidad de demanda que tiene, de comunicación, ¿sí?, de vinculación con el mundo, el llanto del bebé. Ante eso, con eso me está pidiendo algo. Ante eso, ¿qué hago? Yo, padre, madre, tutor encargado que lo está cuidando, que lo está educando, tengo dos posibilidades. Le llevo lo que me pide a donde está, o le digo, imaginemos una distancia, lo que necesitas está allá, yo te voy a conducir hasta donde está lo que pedís. Dos formas de crianza. Ese puede ser, esta imagen tan gráfica, esta figura, puede servirnos para pensar muchísimo de si puede haber o si pudiera pensarse, a mi entender, no, en un acuerdo. Rousseau pensaba mucho en términos de acuerdos, ¿sí?, contrato social, y esta cuestión que es un gran, enorme problema, a mi entender, por esta cuestión, en principio, de clases sociales, cómo conciliamos a la vaca con el carnicero. Hay un problemón. Pero en el sentido educativo, ¿podemos hermanar, unificar las culturas del mundo? También hay un problema. Pero que haya un problema no significa que haya algo que no se pueda abordar. Cerrando el círculo, llegamos a la región y nos preguntamos si somos o no integrantes de la región como país. Y siempre lo mismo. Algunos pensarán que sí, otros pensarán que no, lo expresen en estos términos o no. Algunos nos queremos pensar Latinoamérica y otros nos queremos pensar, no sé, Europa, los barcos y estas cuestiones. Estas son las dos imágenes que no se piensan integradas, se piensan antagónicas siempre. Y a mi entender hay capas, franjas, posibilidades intermedias, ¿sí?, en donde, de algún modo, inclusive alguien que está en las antípodas de mi pensamiento, Sarmiento, las pensó con sus vaivenes hermanadas, ¿no? ¿Sí? Bien. Y hablando de Sarmiento, pienso en la educación y sobre todo en la gran bandera de Sarmiento, la educación pública. Algo que localmente acá en nuestro país se está intentando vaciar, pero vaciar en varios aspectos. Vaciar presupuestariamente por un lado, vaciar de contenido por otro, o sea, reescribir la historia, no porque la historia fuera una, sino porque había un tronco mínimo de convivencia, y cuando hablo de convivencia, pongámoslo en negrita y bastardilla, en la que estábamos de acuerdo, ¿sí? Y cuando digo de acuerdo, digo, incluyo todo el siglo XX, que fue el siglo de los golpes de Estado. Digo, estábamos más o menos de acuerdo de que una convivencia tenía que ver con ciertos parámetros mínimos, ¿sí?, en donde había una franja hacia los demás que no se podía transgredir, que yo no podía ir más allá de eso.
ese contrato mínimo es el que se está tratando de romper. Entonces, inevitablemente, tenemos que pensar en educación. Pensar en educación, en el marco de este programa, Periferias del Cine, es pensar también en imágenes, en tanto y en cuanto nosotros nos hemos formado educativamente a través de las imágenes, ¿sí? Primero no fue el verbo, primero fue la imagen. Entonces, ¿sí? No solo ocularmente, sino a través de imágenes mentales, a través de todo lo que uno pudiera pensar como imagen o nutrir de esa idea. En tanto y en cuanto en Argentina tengamos este ya no fantasma, este problema presente en el día a día de la educación, que está siendo bastardeada y que estamos, un grupo importante, pero no sé si tan significativo, habría que hablarlo hoy, ¿no? De gente, por lo cual trata de hacerle frente a toda esta cuestión, a toda esta movida de los fascismos, las derechas, el nombre que le querramos poner, el gran monstruo, ¿sí? Vamos a ver si podemos encontrar un punto inicial de pensamiento que va a tener que implicar, más allá de la multiplicidad de las posibilidades del pensamiento, un acuerdo en el cual podamos decir mínimamente, esta primer plataforma es la educación. Hacia ahí vamos. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine. En Caput. Muy buenas tardes, esto es Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank. Pensando en términos educativos, en este momento simultáneamente, de un buen rato a esta parte, está transcurriendo, a pocas cuadras de acá, la Marcha del Orgullo, y viene a cuento de la educación, y viene a cuento de la convivencia, y viene a cuento de estos mínimos acuerdos que empezábamos a pensar en nuestra introducción. Con nuestro invitado de hoy, pensamos en voz alta, más o menos, mientras discurría estas palabras iniciales, ¿sí? A él se le ocurría una imagen potente del cine, que es la película de Lucas de Mare, su mejor alumno. Ya se me estaba escapando, ¿sí? Entonces, primero, para poder hacer el puente y toda esta cuestión, ¿sí? Esto que siempre es tan necesario para nuestro programa, tengo que presentar a quien ya vino a nuestro programa, y quien ya vino ya tiene, antes de irse tiene que barrer, acá ya lo sabe, ¿sí? Docente, crítico de cine, ensayista, acá agregamos, doctor en letras, magíster en comunicación y cultura, ¿sí? ¿Sos docente en el conurbano? Sí, sí. En profesorado. En el profesorado, bien. Bien. Publicaste Hoteles, Estudio Crítico, en 2007, Cambiemos o la banalidad del bien, 2019, La invención de la literatura, una historia del cine, en el 2021. Estuviste a cargo de El nuevo cine murió, en el 2021. Prologaste Escritos corsarios de Pasolini, qué lujo prologar eso. Hermoso. Sí. Y sos autor de Perrón el Corsario, el libro que especialmente recomendamos, ¿sí? Y que lo estuvieron presentando hace 2 semanas, ¿no? Sí, hace 2 semanas en Ituzaingó, que justo en el momento que yo hago este programa, así que no podía ir, el perro me invitó. Menos mal que no se enojó cuando le dije que no podía. Menos mal. Hernán Sassi, lo tengo a mi derecha. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo va, Luis? Bien. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer.
Un placer enorme. ¿Por qué te vino esta imagen de la película de Lucas Demare? No, pues mencionabas a Sarmiento Sí. y justo como estoy escribiendo un libro sobre educación, estuve volviendo a Sarmiento, como mencionabas en el editorial, en el muy buen editorial, que bueno, tus ideas no concordaban con las de Sarmiento, sin embargo, algunos en este tiempo tan oscuro de anarcocapitalismo y de anarcolibertarios que justamente no son liberales de ningún tipo, ni conservadores ni progresistas, son profundamente antisarmientinos, por eso atacan la educación muy fuertemente. Pero lo reivindican. Eso es lo interesante, para mí me parece, que hay que arrebatárselo. Porque creo que no saben lo que reivindican. Porque, en este caso. Y porque alguien que hizo tanto por la educación pública, que escribió tanto, tiene libros, hay un libro que es fascinante, que es de la educación popular. De la educación popular, imagínate. En el progresismo no lo leemos, y solamente nos quedamos con la frase, no ahorre sangre gaucho y sus diatribas contra lo que él considera la barbarie, los caudillos y demás, y nos perdemos de alguien que hizo muchísimo por la educación pública. Entonces, para mí... Siempre es un gran fierro caliente que hacemos con Sarmiento. Sí, y para mí hay que, justamente, en este tiempo tan oscurantista, y que como bien decías en el editorial, que están dando una batalla cultural también en la educación, no solamente devastándola en términos económicos, hay un 40% menos de presupuesto educativo, sino dando la batalla sobre de qué hablamos en el aula. Eso es importante porque, siempre va desde, por lo menos, desde la vuelta a la democracia, quienes tenemos potestad para decidir qué decimos en el aula, cómo planteamos, somos, es la comunidad educativa. Bueno, pues ahora ha vuelto un tiempo en el cual se nos marca la cancha y se nos dice de qué vas a hablar, de qué no. ¿Te acordás en aquel tiempo cuando desapareció Santiago Maldonado? Dicen, no podíamos ni siquiera mencionar a Santiago Maldonado en el aula. Así es. Ahora es interesante porque últimamente una discusión sobre educación sexual integral y cómo la abordamos en el aula. O sea, este neoconservadurismo también nos plantea ciertos límites y es interesante. Yo mismo volvía para atrás y veía que incluso en la educación sexual integral nuestros planteos no son muy distintos al conservadurismo neoliberal, porque planteamos la sexualidad desde las emociones, desde un planteo muy neurocientífico absolutamente refractario a Freud, así que me hacía ver también desde otro lado cómo planteamos la sexualidad en el aula. Así que a mí me parece, por lo pronto lo que quiero decir es que a diferencia del macrismo, me parece que Milei lo que nos fuerza es justamente a una batalla cultural y a una revisión de la historia y revisión de los presupuestos hasta epistemológicos y políticos de los cuales planteamos y desde los cuales están planteados los diseños curriculares y las materias que dictamos. Me parece que nos obliga a repensarnos, así que para mí eso... En ese sentido lo podemos pensar como positivo, no el advenimiento del momento sino esa oportunidad, ¿sí? Para poder repensar, o sea, resetear también, ¿no? Pero resetear en un sentido, ahí vamos, por supuesto, a estar en consonancia, en un sentido en donde el campo de apertura, el verdadero concepto de libertad, el pensamiento sobre el prójimo, ¿sí? Se integren en un sistema simbólico, que antes se decía sistema de valores, pero no es el término más correcto, a mi entender. Es un sistema simbólico que se va cimentando en los primeros años de educación. Entonces digo, eso tiene que estar presente, porque la idea de esta movida contemporánea, que es más universal de lo que uno cree, es precisamente que ese aspecto no esté y que se refuerce los aspectos de lo individual, como si todos partiéramos del mismo punto y con las mismas posibilidades. Sí, para mí, obviamente, en ese prisma hay una diferencia sustancial entre un pensamiento
llamémosle, desde peronista, radical, de las izquierdas, con post-liberalismo, o como se le llama, que me gusta eso, un liberalismo como previo. Hay un término muy bueno que ahora se me fue. Ajá. Pero es justamente refiere a cómo ellos nos fuerzan a pensar cómo era el escenario previo al liberalismo. O sea, nos llevan tecnofeudalismo del cual es liberalismo estamos hablando. Claro, o sea, porque a mí lo que me interesa es tanto Elon Musk y todos los 1000 millonarios, Galperín y todos estos 1000 millonarios que defiende Milei y que él es su primer servidor. Y al cual nadie le cuestiona, o muy pocos le cuestionan su fortuna. Claro. Se lo cuestionan a la clase política, pero no a los millonarios. Así es. Bueno, pero insisto, esta escena, estos nuevos dueños del mundo nos vuelven al feudalismo. Entonces, a una etapa previa a Hume, a Locke, a Rousseau, que bien empezabas. Entonces está muy bueno volver. Yo yo no había leído el Emilio de Rousseau, y decir, bueno, ahí donde, como vos decís, están esas dos formas, dos respuestas posibles al llanto de un niño. Bueno, o darle todo servido y hasta inculcarle ciertos valores, que va a decir Rousseau, ese nacimiento virginal que él dice, bueno, nacemos buenos y la sociedad nos hace malos, y entonces inculcándole valores de la sociedad lo que hacemos es torcer esa rama, y entonces por lo tanto él propone esa educación negativa, que es extraordinaria, esa propuesta que es lo más difícil de hacer, que es de tratar de inculcar lo menos posible, sino acercar lo que ese niño necesite en cada momento de su desarrollo, que esa es la verdadera educación para Rousseau, que es a partir de los deseos de él y de sus inquietudes, y uno ser una suerte de servidor de esas necesidades. Ojo, no estoy tan de acuerdo, porque esa visión ahora en el neoliberalismo, incluso desde dentro del progresismo y desde visiones de derecha, se postula al docente como un facilitador. Y esa visión es bastante... Lo que hace es, por lo menos, consentir que aquellos que somos una autoridad, pues no tenemos nada para decir, nada para inculcar. Por ejemplo, el amor al prójimo y el respeto al otro y los valores comunitarios. Bueno, pues no. Solamente facilitamos lo que el niño o la niña requiere. Esa visión para mí es muy solidaria con incluso la visión contemporánea de las nuevas generaciones, que confían en que se pueden educar con videos de YouTube y por lo tanto, o con la inteligencia artificial y por lo tanto a ese punto, claro, es prescindible. Ajá. Entonces, a ese punto iba. Si uno pasa a ser prescindible, si el humano pasa a ser prescindible y se revaloriza o se dimensiona mucho más de lo que es la forma mínimamente utilitaria, porque la inteligencia artificial, YouTube, todo lo electrónico, la idea no es demonizar la técnica, sino que uno lo puede usar a favor de uno, ¿sí? Y no que eso termine dominando el mundo de uno. Son dos emplazamientos frente a la técnica completamente diferentes. Sí, y para mí, lamentablemente, no vemos esa tensión muy claramente, por lo menos en la educación aquí, desde los últimos años, décadas, porque tenemos una visión muy acoplada a la técnica. Ejemplo, haber repartido netbooks y pensar que solamente es una herramienta y no tener en claro que la pantalla es un aparato de captura y que vos la tenés que transformar en herramienta, pero vos peleándote con esa hipnosis permanente de la pantalla, o sea, rescatando algo de ella para lo que vos quieras hacer con fines educativos. La pantalla fue, te lo decían los propios pibes que recibían la netbook con los brazos abiertos, y fue hasta
para muchos sí la pudieron utilizar para fines educativos, pero no tuvimos ni siquiera capacitación para ello, y los pibes la terminaban usando para justamente con fines recreativos. Mi lectura de eso es que ese objetivo pudo haber estado y quizá estuvo, no tengo forma de saberlo, no estuve en la mesa chica de todo eso, pero faltó tiempo. No, para mí, yo no coincido, para mí falta pensarlo desde otro lado. Faltó política ahí. Con otro concepto, pensar desde otro paradigma. Esta semana, a principios de esta semana, estuvimos con docentes que son estudiantes de fin de año, pero ya están dictando clases en el conurbano, en las primeras jornadas de educación digital en La Plata, que se hicieron ahora, las primeras. Y estuvo muy bien, muy bueno el debate y ciertos paneles, porque me parece que está bueno justamente empezar a pensar qué hacemos con la técnica, para decirlo desde un punto de vista más teórico, porque esa pregunta no nos la hicimos, ni siquiera desde cuando ingresamos al modelo agroexportador hasta que intentamos cambiarlo por el modelo de sustitución de importaciones, desde aquella generación del 80 hasta la sojización contemporánea, lo único que hicimos es nos acoplamos al desarrollo científico técnico de Occidente, sin preguntarnos, diría Rodolfo Kusch y algunos pensadores nacionales que pensaron sobre la técnica, sin hacernos la pregunta, pará, frena un poco, ¿para qué te sirve a vos la polea? ¿Para qué te sirve a vos el ferrocarril? ¿Para qué te sirve el netbook? Primero preguntarte qué tipo de sociedad querés, y después Grabois estaría bastante de acuerdo con esta visión. Absolutamente, pero se me ocurre, recuerdo, digamos, haber leído en su momento aspectos de los planes educativos de los tiempos del kirchnerismo, y había un proyecto, por eso te digo, me viene a la mente esto de que, faltaron años de desarrollo para terminar de implementar todo, y haber llegado a este punto. Pero a lo mejor vos decís, de este punto se debería partir, es al revés. Para mí... ¿Se entiende, no, el planteo? Sí, te entiendo, Luis, pero para mí no fue cuestión de tiempo, y no es cuestión de tiempo. Estaba en el proyecto. No está. Lo que estaba en el proyecto era continuar con un modelo justamente conservador y de derecha. Una netbook por estudiante es un proyecto de Negro Ponte, un tipo que tiene un libro que se llama Ser Digital, de hace como más de 30 años, y que es una visión, sí, que achicar la brecha digital, porque vos le tirás por la cabeza una netbook a un pibe, eso no garantiza absolutamente ninguna liberación, ninguna alfabetización, ninguna herramienta para una mejor educación. ¿Quién te dijo que vos, tirándole por la cabeza una pantalla a un pibe, lo estás ayudando en la educación? ¿Se entiende? Ahí hay una visión visto desde esa imagen potente, ¿entendés? Sí. Entonces, para mí, nosotros, insisto, lo que hubo es terrible lo que voy a decir, pero mucho voluntarismo. O sea, llevar el presupuesto educativo de 4 a 6 está buenísimo. Bien. Y es exactamente lo contrario de lo que dijimos al principio de esta charla. Que lo que se está haciendo ahora es que se está reduciendo. 40%. Sí. O sea, muy bien, tenemos más guita en educación, buenísimo. Sarmiento también estaría de acuerdo. Ahora bien, el tema es qué haces con eso, con esa plata. Sí. Si esa plata no redunda en que haya mejores escuelas y realmente una mejor educación que se vea en los resultados de los pibes, eso es un problemón, porque ahora lo que tenemos es una derecha que acaba de presentar un plan de alfabetización, y si lo presenta un plan de alfabetización es porque nuestros resultados de los pibes que salen del colegio, los resultados de lectura y de escritura son pésimos. ¿Me entendés? Entonces ahí hemos fracasado en algo que no le podemos echar la culpa al Banco Mundial. Yo estoy harto que dentro del progresismo lo que hagamos es echarle la culpa al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a Macri o a Milei, que recortan. O a la embajada, te faltó la embajada. Entonces, yo estoy no decimos que no hay responsabilidad ahí, pero digo, hay algo que en el punto del organigrama, ¿no? Porque vos
trazás esto como parte de una línea en la que vamos a estar de acuerdo. O sea, esos intereses existen, nos condicionan la vida, perfecto. Nos condicionan el presupuesto, nos condicionan educativamente, sí. Ahora, que no se pueda laburar sobre este punto en donde, digamos, podés pilotearla, ¿sí? Es otro chiste. A mí me parece, insisto, que hay un error de concepto. Nosotros creemos que estamos muy distantes de Macri y de Milei, y en el planteo educativo no estamos muy distantes de Macri y Milei. Eso es lo que me estoy dando cuenta últimamente. Insisto, te mencioné el caso de la educación sexual integral, que es un ejemplo palmario. Insisto, no hay mucha diferencia en la visión, insisto, en la prédica emocional, muy de libro de autoayuda y muy de derecha, y que la hagan ellos o que la hagamos nosotros, es exactamente lo mismo. Si limpiaste a Freud de los diseños curriculares... Mencionaste dos cosas de derecha juntas. Sí. La derecha y los libros de autoayuda. Sí. Bueno, claro. Pero, insisto, para mí, en muchos aspectos, tenemos un voluntarismo muy propio de la derecha. Lo que cree, insisto, el neoliberalismo es que vos podés solo, que te podés... que realmente vos tenés que ponerle fe a lo que haces, buena onda, y toda esa prédica, insisto, que es voluntarista, lo que niega, como bien decías en tu muy buen editorial, son las condiciones materiales de existencia, que no partimos del mismo lugar. Quienes nacemos en una familia de una empleada municipal y un acomodador de Colón como yo, un pibe que nace en la villa y otro pibe que nace en un country. Bueno, es lo mismo que desde el terreno de la psicología apoyarse en el terreno del yo todo el tiempo. Es una pata de eso. Bueno, entonces yo creo... ignorando el sistema inconsciente. Bueno, yo creo, insisto... O subestimándolo. Yo creo que, insisto, me parece que algunos planteos que tenemos, muchos planteos, son mucho más cercanos de lo que parece a los planteos neoliberales de los que nos parece. Ejemplo, el tema de la tecnología, nuestro planteo no es muy distinto al planteo de Bullrich, de Esteban Bullrich, de formar pibes que comanden drones. Ya sé, vos me dirás, no, pero nosotros queríamos que los pibes salieran y fueran a la universidad y por eso hicimos becas para que, por ejemplo, estudiaran ingeniería en petróleo. Por ejemplo. Y todas las clases sociales. Para poner un ejemplo. Y todas las clases sociales. Tengo malas noticias. Eso fracasó. Si un pibe sale del colegio secundario... Pero hubo primeras generaciones que han podido estudiar y han podido recibir. Yo he sido profesor, y me honra haber sido profesor de universidades nacionales, en donde cursaron primera generación de profesionales. Así que realmente... O sea, me honra que la educación, justamente del kirchnerismo, de los 10 mejores años de mi vida, sin duda, y de la vida de cualquier trabajador y trabajadora que ha vivido durante el gobierno de Néstor y Cristina, que vivíamos 10 veces mejor de lo que vivimos en los últimos 10 años, realmente yo estoy honrado de haber sido docente de esas instituciones. Pero al mismo tiempo no puedo negar la evidencia. Que millones de pibes que salen del colegio secundario salen con muchas menos herramientas de las que salíamos nosotros hace 20 años atrás. Ahora bien, eso no es solo culpa de la escuela, que es lo que quiero terminar de decir, porque si no, los únicos culpables de una debacle cultural parece que somos los docentes. Y eso es un problemón enorme, porque realmente es un cliché. Es un cliché principalmente de la derecha. Así que claro. Yo no voy a consentir eso, porque realmente creo que el problema es mucho más vasto, y por eso estoy escribiendo un libro sobre educación donde no solo pongo sobre la mesa esta influencia de la pantalla. Vos decías, empezaste en tu muy buen editorial diciendo, nos formamos también con imágenes. Bueno, esa, hoy diría, deformación, porque hoy por hoy la omnipresencia de la pantalla en nuestras vidas lo que hace ya es colonizar nuestro inconsciente, diría Adorno. Bueno, esa omnipresencia, insisto, no está bien pensada, me parece, en la educación, la tenemos que pensar, me parece, bastante más, insisto, al celular y a las pantallas como aparato de captura
de nuestra vitalidad, para decirlo de alguna manera. Y por otro lado, lo que no se ve y lo que la derecha no asume, y por eso siempre nos tira el fardo a los docentes como que somos los únicos responsables de los malos resultados en la educación, es que también es parte la escena contemporánea de una crisis cultural. Y en esa crisis cultural también entra la familia. Nuestros pibes y pibas, en cualquier clase social, entran al colegio con mínimas normas de crianza y de respeto al otro que tenían antes. Eso es Y cierto. esa escena está hasta sostenida por la escuela, claro, porque le tenemos miedo a los papis y mami de chat, en lugar de nosotros confiar en lo que hacemos en el aula y decir, mire, confíe en lo que nosotros hacemos, usted quédese tranquila. No, pero usted lo va a llevar al planetario, lo va a llevar a tal lado, yo necesito que usted me firme 3 o 4 certificados y que me mande fotos del pibe a cada momento que está, y nosotros, en vez de decirle, señor, señora, usted deja en el colegio del pibe, usted confíe. Bueno, mi vieja se iba a laburar y me dejaba en el colegio y no iba a romper la pelota en el colegio por lo que yo hacía en el colegio. No, Tanto claro. si hablo de tal tema o tal otro, la docente, o si me llevan a tal lado o tal otro, esto es un quilombo en serio que, insisto, los papis y mami no cumplen su casa. Insisto, los pibes no llegan con problemas, rebotan contra las paredes, en los jardines de infantes, ya no tienen, serio, ya hay problemas hasta psíquicos. Bueno, no llegan en esas condiciones. Y encima, nosotros, lejos de tener autoridad como para realmente comandar ese barco, que ya es una nave de los locos, cada vez lo veo más, cada aula, bueno, en vez de tener autoridad como para, insisto, confiar en lo que nosotros tenemos para hacer y para decir, y realmente educar a los pibes, lo que estamos continuamente es sosteniendo la angustia de papis y mamis, que después nos vienen a cagar a trompadas cuando nosotros le ponemos una mala nota al pibe. Pero acá hay un problema enorme en donde esta demonización del docente viene acompañado de la sofisticación, y acá uso la cuestión de la técnica como instrumento de esto, de los sistemas de control. Sí, por supuesto. Los sistemas de control ya no son desde el poder que bajan hacia uno, se trasladan a lo cotidiano. Hace 2 días en la app Mi Argentina demonizaban al sindicalismo, demonizaban a los trabajadores del transporte. Bueno, esa forma. Demonizaban, o sea, la demonización del docente, la demonización del sindicalismo, la demonización de los científicos, la demonización del campo popular en general, ¿sí? de todo aquel que trate de hacer algo para modificar este estado de cosas, o otros tienen una pretensión más pequeña todavía, que es mantenerlo como estaba, no modificarlo, ¿sí? Vos y yo somos de los que queremos modificarlo, pero digo, hay quienes tienen una pretensión más, se podría decir, menos ambiciosa, y bueno, todos demonizados porque estamos tratando de hacer algo frente a todo este sistema simbólico que nos es absolutamente ajeno y en el que no queremos vivir, porque es la muerte misma. O sea, no puedo sino ser literal en esto. Es literal. Apuestan a la muerte, sacando los remedios oncológicos, no necesitando después de determinada edad renovar la cédula de conducir, porque no lo podemos matar en la calle. Apuestan a diferentes modos de promoción de la muerte. Les sobra gente a las derechas del mundo. Claro. Les sobra gente. Entonces, bueno, vamos a liquidarlos, ¿sí? Pero no porque son malos. Pero sin dejar rastros. Pero no porque son malos. Entonces, bueno, ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Esa visión maniquea. Pero el sistema está planteado de este lugar, más allá de que las categorías morales corrámonos. Eso mismo. A mí no me interesa verlo así, que es como lo hemos planteado, lamentablemente. ¿Sí? Desde el progresismo se planteó, nosotros somos el bien, ellos son el mal. Esa visión maniquea, me parece, yo no comparto, y sí comparto lo que bien planteabas, que hay una visión muy individualista. En todo caso, hay lo que hay. Cualquiera que atente contra esa visión individualista, o sea, cualquiera que piense de lo comunitario, obviamente es un enemigo. Entonces, sea docente, sindicalista o político que quiera un Estado que bregue por la justicia social, bueno, entonces esos son enemigos. Y es entendible y está bien que funcionen de esa manera orwelliana, como lo vimos, como recién lo demostraba.
A mí lo que me preocupa, insisto, como capilarmente nosotros también a veces reproducimos ciertas lógicas que son neoliberales. Entonces a mí me interesa cómo despojarme yo mismo. ¿Cómo se inserta eso en lo micro? Eso mismo. Entonces a mí me interesa, como bien vos decías, cómo ese control, esa sociedad, ya no sociedad disciplinaria, sino sociedad de control, con dispositivos que los propios padres y madres nos controlan a nosotros, controlan a los pibes, de dónde va, qué hace, ¿viste? Desde el celular, y también nos controlan a nosotros, porque insisto, si hablas de tal o cual cosa que no gusta, el pibe le manda un mensaje al papi y el papi lo viene a rescatar del colegio porque se está hablando de educación sexual. Esto es una escena contemporánea, que pasa acá a la vuelta. Estado policial, o sea, la escuela policial o la escuela de los servicios, como lo quieras pensar. A mí me interesa, ¿qué hacemos nosotros frente a esa sociedad de control? Y como te dije al principio de esta charla, nosotros no tenemos una visión contraria a la derecha en la sociedad de control. Ojalá, porque no nos hicimos la pregunta por la técnica. Si yo te dije, te comencé hablando de esta charla diciendo, che, lo único que hicimos nosotros es tomar a las pantallas como una herramienta. Y lo que menos hicimos es decir, che, mirá, para que sea una herramienta tenés que pelear con ella y transformarla en una herramienta. Porque lo primero que te va a capturar, el mejor ejemplo es el que diste vos. Como el aparato es un aparato de control de los cuerpos. De los cuerpos. En este sentido, interesante la mención a Rodolfo Kusch, precisamente porque en general uno piensa en la pregunta por la técnica y se va directamente a Heidegger, y no solemos usar a nuestros filósofos, a los filósofos ni de la región ni de Argentina específicamente. Muy bien, por eso en este programa lo visibilizamos. No es la primera vez, no es la primera vez. Lo tuvimos a Adrián Muollo en su momento hablando con él de peronismo y otras cuestiones, donde rondamos la cosa. Pero Kusch es un tipo, insisto, absolutamente olvidado. Entonces, para mí, en este tiempo en el cual, por lo menos yo, estoy empezando a pensar la educación, ya no desde la pedagogía del oprimido, sino de la pedagogía del aburrido, entonces ver cómo esos pibes y esas pibas vienen aburridos de tanta pantalla, y nosotros no tenemos la función de entretenerlos, sino de pensar qué hacemos con ese sujeto desfondado, como decían Leucovich y Corea, que fueron grandes pedagogos que escribieron ese gran libro. No es por tirar por la borda todo lo escrito por el gran Freire con Pedagogía del Oprimido, pero sí ver que la verdadera opresión hoy es de las corporaciones y es de la pantalla. Con respecto a la pantalla, hay un pequeño piolín del cual se puede tirar, a ver qué pensás. Las pantallas están ya desde el bebé en el cochecito, antes de que ingresen al sistema educativo. Perfecto. Vos le preguntás a los padres y te dicen, no, pero pasa que te vuelve loco si no. Entonces, claro. Entonces vos decís, ¿y antes cómo hacíamos? De cualquier clase social. ¿Cómo hacíamos antes? ¿Que los de antes no te volvían loco y los de ahora sí? No estaba ese instrumento y tenías que hacer el laburo, tenías que hacerte cargo de que tenías un hijo. Así es. Que tomaste la decisión de tener un hijo. Así es. Bueno, entonces a eso que no lo perfila, ahí empieza el problema. No lo perfilaba bien antes y que me da la posibilidad de decirlo ahora. Hay lo que un teórico francés llama una defección de la función paterna o materna. Entonces vos tenés una responsabilidad cuando tenés un crío viejo. Yo tengo 2 hijas. Pero claro. Y entonces yo tengo una responsabilidad con él. Eso no quiere decir que no le deje tocar la pantalla. Pero sí que que no deje que la pantalla sea quien lo eduque, entre comillas lo eduque. Ayer vimos una película en familia que es ahora no me acuerdo cómo, creo que se llama Megan, que es de una se crea una muñeca que va a ser la amiguita de a la piba, a la protagonista se le mueren el padre y la madre en un accidente. La piba tendrá, no sé, creo que solo 8 años. En una película. Bueno. Mueren el padre y la madre en un accidente. Mueren el padre y la madre en un ¿Lo viste accidente. vos, Martín Loza? Muere el padre y la madre. Ok. Te nombré Martín Loza hoy, perdón. Te nombré al comienzo. Yo a veces no me acuerdo. No es la edad, porque yo soy un tipo muy joven. Sí. Y decía, la película creo que se llama Megan, se le mueren el padre y la madre en un accidente y no hay mejor opción que
que crea una muñeca inteligente, de inteligencia artificial, que va a ser su tutor, digamos. Entonces ahí estaba buena la película. La película está mucho mejor de lo que yo pensaba. Y claro, la película viene a reemplazar la función que le cabe a la tía que había quedado a cargo de ella. Entonces la tía, en vez de no ocupar el lugar, nunca vas a ocupar el lugar de la padre y la madre, pero sí, bueno, ser una suerte de sustituto, ¿sí? Estar ahí acompañándola, acompañándola en su duelo y cumpliendo alguna función, justamente, como autoridad y como adulto responsable, como se dice ahora. Bueno, pues no. Quien lo ocupa es la pantalla, diríamos hoy. Lo ocupa una muñeca, lo ocupa la técnica. Entonces la técnica es amoral, la película está buenísima. La muñeca termina matando personas, ¿sí? La cuestión es muy sangrienta. Como corresponde. Y está genial, porque justamente es Frankenstein, flaco. Claro, es Frankenstein. Si es Frankenstein, si vos sabías que el avance científico-técnico lleva a Auschwitz. Vos sabías eso, no te hagas el boludo. Claro. Te lo dijo Mary Shelley y lo sabemos con el Ciclón B. Y como se mataron a 10 millones de personas, no hace falta ver Shoah. Bueno, entonces, vos sabés que de Frankenstein, Shoah, a la inteligencia artificial, no hay un cambio cualitativo, no, es exactamente el mismo desarrollo científico-técnico, de aparato de captura, de destrucción del ser humano, de cambio incluso de la especie. Flavia Costa es una gran teórica argentina, discípula de Cristian Ferrer. En su último libro, Tecnoceno, lo que prueba es que este avance científico-técnico lo que está haciendo es cambiando la especie. No es chiste lo que está pasando. Se está aplanando nuestro cerebro, o sea, ya delegamos tantas funciones, como dice Miguel Benazaguiac, otro gran teórico argentino, vive en Francia, que ahora está acá en el país, dice, bueno, delegamos tantas funciones en la pantalla, que lo que está haciendo esa herramienta, que nosotros pensamos que es una herramienta, lo que está haciendo es capturándonos, colonizando nuestro cerebro, aplanándonos, y tenemos muchas menos herramientas nosotros de las que disponíamos antes. O sea, ahí no llegué yo, digo, hasta un cambio físico se suscita. Tu cambio, sí, psicológico, los problemas de atención que hay. Digo, en el hardware nuestro. Los problemas de atención que hay en el aula, ¿vos qué te pensás? ¿Que son porque sí? No, pero me refiero en la fisonomía, en lo que puede terminar en la fisonomía de alguien. Muy bien, en el hardware, está bueno como en el hardware, por eso muy sí, bien. en la forma del cuerpo. Muy bien. En la configuración del cráneo, no sé. Así es. Entonces eso es lo que está demostrando, entre otros, Miguel Benazaguiac y la propia Flavia Costa. Me parece, eso no quiere decir... ¿Cómo se llama ese trabajo, bueno, te acordás? ¿Cómo se llama? El trabajo Tecnoceno, el libro de ella, Tecnoceno. Sí. No creo que sea el mejor, pero vale incluso ella googlearla si les interesa. En serio, hay un podcast que salió hace poco, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que le hicieron una entrevista a ella excelente, ella es brillante. Bueno, busquen Tecnoceno, háganos el laburito mínimo y ahí... O Flavia Costa. Y eso no quiere decir, lo que quería terminar de decir, eso no quiere decir tecnofóbicos. Porque uno podría decir, bueno, entonces te pones del lado de aquellos que no quieren el avance científico. No, yo no te digo ponerme ahí. Lo que yo quiero es un avance científico que esté en función del ser humano. Exacto. Y de ciertos ideales comunitarios. Entonces, no al revés. Ahí sí. No al revés. Bueno, eso es lo que venimos hablando. ¿Sí? Eso, esa soberanía digital, todo, insisto, los que piensan realmente la técnica, pero como lo que es un avance desde la pregunta de la técnica, de Heidegger, bueno, aquellos que piensan desde ahí, dicen, bueno, para, atenti, vamos a ver hacia dónde va esto y cómo nos paramos nosotros, como por ejemplo América Latina. Bueno, ¿cómo podemos nosotros crear software, aplicaciones que realmente sean solidarias con nuestras formas comunitarias de vida y que no sean solamente aparatos de captura de tipos que lo único que quieren es llevarse nuestros datos? Exacto. Permitime pensar en voz alta, en este sentido, que esto no es un fenómeno contemporáneo, sino que es el último coletazo, podríamos decir, de algo que ya viene, a mi entender, del siglo XIX, en el sentido de las diferentes etapas del capitalismo.
Cuando se incorpora la máquina, o sea, todo lo que conocemos como el sistema fabril, que está medio en desuso, digamos, o está, digamos, de un modo más sistematizado precisamente por el avance de la tecnología. Y del capitalismo de plataforma, como se le llama. Claro, y del capitalismo de plataformas, y del teletrabajo, y de todo lo que se nos pueda ocurrir complementario. Nosotros tuvimos un momento en que lo que se valoraba era el trabajo con las manos. El trabajo con las manos, inclusive en el seno de sobre todo en el seno de una fábrica, en donde lo importante era la materia que uno moldeaba o que estructuraba con sus manos. Carpintería, lo que uno se le ocurra, diferentes actividades. Era un trabajo que podía ser en solitario, cuenta propista, o comunitario, fábrica, o no sé, lo que ahora se conoce como pyme. Bueno. Cuando se incorpora la máquina, el salto que se da, en ese salto que se da, que se lo vendió como positivo, no es que sea negativo en sí, sigo tu línea, ¿no? Sigo la línea de lo que estábamos trabajando antes. No es que sea negativo en sí, sino que lo negativo fue que eso se utilizó no para mejorar la vida de quien de trabajar con sus manos pasaba a bajar una palanca. ¿Sí? No tenía que ver solamente eso, tenía que ver con que el laburo a ese tipo le aumentó mucho más. No solamente, como dice Marx, que se de algún modo reestructuró su cerebro, porque Marx habla de eso, ¿sí? Eso está, pero por sobre todas las cosas, aparte de eso, ¿sí? Incide en que el tipo no le dan una palanca, le dan la palanca y 20 cosas más porque va a tener más tiempo físico para hacerlo. Sí. Entonces no fue en beneficio de él. No. Ese fue el comienzo, y de ahí en más, cuanto más avances tecnológicos, más la brecha entre el cuerpo y disfrutar la vida de un alguien, la vida propia, y no estar pendiente de su subsistencia. Subsistencia y vida son dos cosas distintas, ¿sí? Cada vez se vio más reducido hasta llegar al estado de cosas que tenemos hoy día. Así es, con la inteligencia artificial. Y bueno, entonces para mí en la educación, la apuesta es volver a cierto estadio artesanal. Entonces, volver, y eso no quiere decir no utilizar la pantalla. Pero en un momento en el cual la inteligencia artificial reemplaza empleos de manera escandalosa, y justamente todo aquello repetitivo, todo aquel trabajo repetitivo, lo hace la máquina, sea una enfermera, un robot japonés, en serio, que eso ya existe ahora, robots que son enfermeros. Sí, sí. No solo se suplanta a los cajeros, se suplanta al profe a domicilio, el profe particular, ¿viste? El que yo era un queso en matemática, obviamente. Y no te puedo creer. Era una bestia. Bueno, y siempre terminaba en maestra particular. Mi vieja decía, ¿vos, Loza? ¿Era bueno? ¿Mazo? No, yo era un animal. Cada vez me gusta más la matemática ahora porque digo, tiene tanto que ver con la filosofía. Está directamente. Sí. Aparte es una gimnasia la mejor, ¿eh? Es realmente, ojalá tuviera yo la decisión de afrontar mi tontera y poder, embarcarme. Pero quiero decir, en aquel tiempo mi vieja me mandaba maestra en particular. Hoy por hoy, yo tengo una amiga que labura como docente de primaria en Estados Unidos y su hijo tiene el mismo problema. ¿Y vos sabés qué solución tiene ahora? El pibe chatea con una inteligencia artificial. O sea, no existe más el profe particular, digamos. Bueno, más allá de este reemplazo de la máquina y justamente de pérdida de lo artesanal, como estabas diciendo en el buen ejemplo, en tu reminiscencia de Marx, bueno, ok, nosotros tenemos ese escenario que no es muy distinto al que vio Marx. En ese punto no es distinto. No, por eso digo, esto lo podés ver claramente. Eso no es distinto. Por eso a mí, ante la aparición, por ejemplo, de la inteligencia artificial, lo que menos tenemos que tener es, como decía Verónica, una de las profes que expuso en estas jornadas de las ponencias que hicimos en La Plata, dice, bueno, no le tengamos miedo, planteémosle a los pibes y a las pibas tareas con la inteligencia artificial, pero justamente usarlo como herramienta, como el propio Borges utilizaba la enciclopedia británica.
Punto. No es muy distinto. ¿Qué diferencia hay entre la Enciclopedia Británica, Wikipedia y la inteligencia artificial? Ninguna. Entonces no le tenga miedo. Y aparte falla la inteligencia artificial. No Aparte es falible. Bueno, ok. Lo que no puede hacer la inteligencia artificial es lo que hacemos nosotros. Es crear. Con los pibes. Pensar, o como hacemos en la educación, cuando a veces las cosas salen bien, es enseñar lo que no sé. Esa es la verdadera educación. Entonces, y que es la que quería también el propio Rousseau, enseñar lo que no sé y que vayamos creciendo juntos, el pibe o la piba y yo. Y que no se pierda ese deseo por el saber. Bueno, esa es la verdadera educación, no la transmisión de conocimiento y que yo sea una inteligencia artificial con patas. Lamentablemente, en la educación, tanto de derecha como progresista, lo que hemos hecho es adoptar ese modelo de transmisión de conocimiento que no es la verdadera educación. Entonces los resultados están a la vista. Entonces para mí tenemos que cambiar el paradigma, empezar a pensar de manera distinta la técnica, de manera distinta la educación, los presupuestos epistemológicos de los cuales pensamos la educación, y haciendo cambios, yo creo que vamos a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque cambió todo. Cambió la forma de la familia, cambió el desarrollo tecnológico, cambió las formas del Estado, cambió todo y no cambió la escuela. La escuela no cambió absolutamente nada, es hiperconservadora. Es hiperconservadora, como siempre, pero la familia tradicional está en crisis. Y en un momento que la familia tradicional está en crisis también. Bueno, pero ese modelo cambió. Ese modelo. No existe más. Claro. Pero no existe más la familia, ¿qué tradicional? No existe más la familia. No, hay gente que sigue apostando a ese modelo y te lo firmo y los conozco y te paso el WhatsApp si querés. Yo le propuse casamiento a mi compañera hace 2 semanas, así que yo sé. ¿Qué te contesto? Me contestó que sí. Vamos a felicitar viral, a Hernán Sassi. Se hizo viral la propuesta por irse en una pizzería. Vamos a ir a tirarle arroz, Loza. Después nos llevamos el arroz porque no tenemos un mango, pero bueno. Bueno, pero quiero decir, hay una apuesta obviamente por el lazo. En este caso el primer lazo, que es el de la familia. Y que es el núcleo de toda sociedad. Ok, pero eso está roto. Pero no lo digo porque está roto, como decía hace 10 minutos, como me enseñó Leukovich y Corea, porque está roto porque no hay, o como me enseñó Diego Valeriano, el autor que te acabo de regalar, no hay cuerpos bien plantados en una familia. Entonces, si no hay cuerpo bien plantado en una familia, no hay alguien que pueda transmitir un legado a otra generación. Entonces, si no hay normas que yo le pueda transmitir a mis hijas, no hay sociedad posible. ¿Eso te acordás? ¿Viste La Carretera? ¿Te acordás? Bueno, La Carretera, basada en la gran novela de Cormac McCarthy, ese escenario apocalíptico en el cual un padre acompaña a un hijo y ese padre va a morir y lo que le quiere legar es que él siga adelante con un ideal de sociedad frente a un escenario absolutamente apocalíptico. Bueno, eso es lo que tenemos que nosotros, como generación que se va a ir pronto, tenemos que legar a las siguientes generaciones, porque lo que tenemos enfrente es un individualismo y un desarrollo tecnocientífico que lo único que hace es romper todo el lazo social. Entonces, ese es nuestro verdadero enemigo. Es su objetivo. Absolutamente. Pero reproduciendo lógicas individualistas, emocionales o voluntaristas, me parece que no vamos a salir. Así es. Hernán Sassi, cerramos, ¿te parece? ¿Te ocurre, para cerrar esto, algunas películas? Bueno, nombraste una recién. Algo que vos digas, por acá podemos arrancar, pero no para que la película nos enseñe. No me gusta la cuestión didáctica en el cine. No, muy bien. Sí, el perro, Raúl Perrón estaría muy de acuerdo con esto. No, con esto que estamos hablando. Y pero digo, ¿por dónde tirar del piolín? A mí se me ocurre más dónde no tirar del piolín. Yo puedo recomendar algunas películas muy, muy interesantes de los últimos años relacionadas con la educación. La primera es Opus. Es una película de Mariano Donoso, hecha post 2001, pero es la contracara de
de Memoria del Saqueo, de las películas de Pino, que lo queremos, pero justamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque lo que trata de pensar es una película sobre educación, porque lo que trata es el paro docente, el quilombo de los docentes que no podían dar clase porque realmente los pibes van al colegio solamente a comer y vienen desnutridos. No sé si te suena, ¿sí? Por supuesto, okay, todo el tiempo. Estamos volviendo, muy todo bien. El tiempo. Pero esa película se hace con mucho humor, un humor que no suele haber en películas sobre crisis sociales. Porque en primera instancia uno piensa que ahí no habilita el humor. Así es. Es una película, pero de un fino humor, muy y muy política, que termina en la provincia de Sarmiento, reflexionando sobre Sarmiento. Es muy interesante, súper. Opus se llama, Mariano Donoso. La segunda que quiero recomendar es de Celina Murga, Escuela Normal, que es una estupenda película de Celina y de Juan Villegas. Exactamente, sí. De los dos. Que escribieron el guión y lo dirigió ella. Y es una muy buena película porque es un documental de observación de pibes de secundario y de la directora, que es una genia, la directora de la escuela, de la primera escuela normal en Paraná, que es la primera escuela que hizo Sarmiento para la educación, para las las maestras normales. Y la última que quiero recomendar es ya que estamos en estos periodos de convulsión y de ataque a la educación pública y de defensa en la universidad y de toma de instituciones de universidades, La Toma, de la gran Sandra Gugliotta. Fue una película que hizo Sandra en tiempos en que los pibes en Capital tomaban colegios frente al avasallamiento de sus derechos durante el macrismo. Así que es una excelente película de pibes que son más astutos y más piolas que nosotros. Demuestran en serio que a veces están a la avanzada, que son... Eso me parece que hay que confiar más en los pibes y las pibas de ahora. Sí, y también en ese sentido, una muy interesante sorpresa, los jubilados, ¿no? También, ¿sí? Que combaten con el cuerpo a las fuerzas policiales. En este retorno de los 90 hay que reivindicarlos. Absolutamente, nos vamos a los pibes y a los jubilados, ¿sí? Para que nos enseñen algo a los del medio en el sentido de la resistencia. Y con esto te digo dos cosas. Vas a volver acá. Muchas gracias, Luis. Porque gracias. Siempre los temas nos quedan cortos y aparte porque nos caes bien a todos. Gracias, lo mismo. Y muchas gracias Hernán Sassi por venir. Hernán Sassi acaba de publicar un libro sobre Raúl Perrone, el Corsario. Así que vayan a buscarlo a las librerías, es un muy buen texto, textos cortos, miradas sobre las imágenes de Perrone, y aparte entren en el cine de Perrone, que ya podemos conseguir en todas las librerías, ¿no está? Sí. No creo que en todas, pero sí, en Red Editorial seguro, que es un sitio que lo podés conseguir. Partan de ahí. Martín Loza, muchísimas gracias, nos estamos yendo, gracias a los oyentes, esto fue Periferias del Cine, y si quieren nos hacemos una pregunta al terminar y nos la va a responder desde algún lado, como se dice ahora, ya no está en este plano, ¿sí? No le voy a decir nunca vuela alto, eso sería un insulto, pero sí decimos que el gran Papo se preguntaba, como nos preguntamos nosotros, ¿a dónde está la libertad? Hasta la próxima. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar, quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. No es posible, quisieron matar.